Es radio. Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias. Servicios informativos. Pasadas las elecciones europeas, no será que no lo anunciamos, Pedro Sánchez hoy ha decidido pasar al ataque. De manera que he visto que los medios de comunicación han destapado las actividades de su esposa Begoña Gómez, que ahora investigan los tribunales. Visto que los medios han desvelado también las actividades de su hermano David, que ahora investigan también los tribunales. Y visto que lo que ha pasado con Koldo es un problema para Pedro Sánchez, porque ahora también lo están investigando los tribunales, pues el presidente del gobierno se lanza por los dos mayores frentes de oposición que le quedan. Y que, por cierto, no son ni el Partido Popular ni Vox, que se han demostrado bastante incapaces de marcar la agenda política española. La agenda en este país la marcan los medios de comunicación que investigan y desvelan actividades presuntamente delictivas del entorno del presidente del gobierno, y la agenda en este país la marcan los jueces, que reciben denuncias y las investigan para esclarecer si hay algo o no lo hay. Miren, este es el único motivo por el cual Pedro Sánchez ha anunciado esta mañana en el Congreso de los Diputados lo que él ha denominado paquete de calidad democrática. Yo me propuse presentar un paquete de calidad democrática antes de que termine el verano y voy a presentar ante las Cortes Generales ese paquete de calidad democrática. Mejorar la calidad de la democracia es el eufemismo que utilizan los dirigentes públicos para ocultar que su objetivo es controlar a la democracia española o ponerla a su servicio. Bueno, este anuncio es lo suficientemente relevante como para haber procedido a explicarlo en la sede de la soberanía nacional y no haber hecho un anuncio, me comprometo a, antes de que llegue el verano, poner en marcha ese paquete de calidad democrática. Lo podría haber explicado Pedro Sánchez, pero no lo ha hecho. Y el motivo es que para el presidente del gobierno es mucho más importante que el Congreso una entrevista en televisión. Este es el respeto legendario que dice tener el presidente del gobierno al Congreso de los Diputados. Total, que unos 50 minutos más tarde, a eso de las 10 en punto de la mañana, el presidente ha empezado a desgranar en televisión española algunos de los detalles de su plan para asfixiar económicamente a los medios de comunicación que publican escándalos de corrupción de su entorno y para jibarizar o empequeñecer a los jueces que en el futuro puedan investigarlos. Y en el ámbito también político e institucional yo creo que tenemos que abordar una tarea pendiente que es la de la calidad democrática, cómo mejorar la calidad democrática de nuestro país, que evidentemente está sufriendo bloqueos inaceptables, atropellos constitucionales como es el del Consejo General del Poder Judicial y mejoras que tenemos que hacer, que son comunes, por cierto, a todas las democracias del mundo y que tienen que ver con la desinformación, los bulos y las estrategias de difamación impulsadas por la ultraderecha. Mejorar la calidad democrática, esta es la cosa. Pretexto, luchar contra la ultraderecha. Problema. El problema es que en su desnortada interpretación de la realidad, Pedro Sánchez considera ultraderecha a todos cuantos se interponen en su camino. Por ejemplo, los medios de comunicación. Y desde luego también, evidentemente, los jueces. De modo que si amordazas a los medios de comunicación, limitas de alguna manera el dinero que pueden recibir a través de instituciones públicas y colocas a jueces de tu misma adscripción política o ideológica, el problema empieza a resolverse, ¿verdad? Y aquí ha llegado el anuncio que el presidente debería haber hecho en el Congreso de los Diputados, pero que se ha guardado para esta entrevista en televisión española. El día de la marmota acabó, ha durado demasiado tiempo, 2000 días. Nosotros nos damos como gobierno hasta final de este mes, hasta el mes de junio, y si en el mes de junio el Partido Popular no desbloquea esta situación, el Gobierno de España, junto con el Congreso de los Diputados, dará una respuesta a lo que es un auténtico atropello constitucional. ¿Qué respuesta tiene? Que es el secuestro que está perpetrando el Partido Popular. Lo que el presidente del gobierno está proponiendo es algo que es enormemente nocivo en una democracia, que es solucionar un problema coyuntural modificando la estructura legal que tiene este país, en este caso. Así que dice el presidente, el gobierno con su mayoría va a dar respuesta a esta situación. Paréntesis, vamos a empezar a escuchar, ya lo verán, el argumento en los próximos meses, que nos va a resultar muy familiar porque lo hemos escuchado en ocasiones anteriores. Y el argumento es que hay que homologar, acompasar a nuestro CGPJ a lo que hay por ahí fuera, en Europa. Esto no es nuevo, ¿verdad? ¿Y qué podemos hacer entonces, presidente? Hay varias cosas que podemos hacer. Hay una que me parece que es la clave de todo lo que está pasando. Si analizamos el derecho comparado de lo que representan los gobiernos de los jueces en España y en el resto de Europa, hay una particularidad
que crea un incentivo perverso en este caso para que el Partido Popular trate de conservar el poder del Consejo General del Poder Judicial, que es nada más y nada menos que los nombramientos, la facultad de poder nombrar los magistrados y magistradas que posteriormente van al Tribunal Supremo o a los Tribunales Superiores de Justicia. Lo vamos a traducir. El PP tiene 15 días para renovar el CGPJ o el Gobierno le quita inmediatamente la competencia al CGPJ para nombrar jueces. Es interesante el chantaje, ¿verdad? Pequeño problema, ¿eh? Pequeño problema que tiene esto que anuncia el presidente del Gobierno. O a lo mejor no es un problema, ¿eh? Es que esto choca directamente con el artículo 122.1, punto 2 y punto 3 de la Constitución española. Y esto habría que cambiarlo, porque las atribuciones del CGPJ están contempladas en esta parte del articulado de nuestra Carta Magna. Problema, o tal vez no, ¿eh? Que el Constitucional luego puede decir... Ya sabemos de quién depende el Tribunal Constitucional. Por tanto, la idea es darse una vuelta por la periferia, mirar a ver qué hacen por ahí otros países en Europa, coger lo que nos conviene, descartar lo que no y hacer un CGPJ a la medida del sanchismo. Por tanto, presidente. Por tanto, yo creo que viendo lo que pasa en otras partes de Europa, lo que sí que podríamos es revisar esa facultad y hacerla, por supuesto, mucho más objetiva, mucho más transparente y, evidentemente, no politizada, como por desgracia ahora mismo está en manos del Partido Popular. Bueno, ¿a qué se está refiriendo exactamente el presidente del Gobierno? Miren, a vaciar de competencias al CGPJ. No pueden eliminarlo, no pueden, pero sí pueden asfixiarlo, pueden dejarlo en las raspas y pueden dejar sus atribuciones en prácticamente nada. En la práctica esto ya se está haciendo porque el Gobierno ya hizo una ley para impedir al órgano de gobierno de los jueces hacer nombramientos cuando tiene su mandato prorrogado. Pero, ¿en qué modelo se está fijando exactamente el Gobierno? Pues miren, en los países donde el Ministerio de Justicia, es decir, los bolaños que lo habitan, tienen un poder de decisión mucho más grande que en España, por ejemplo, Francia, Italia o Portugal. De estos lugares se tomaría, por ejemplo, que la escuela judicial opere bajo el paraguas del Ministerio de Justicia. Y también hay en otros sitios, por ejemplo, en Portugal, que determinados traslados de jueces dependen del ministro de turno, en lugar del Consejo General del Poder Judicial, que allí opere. Hay otros ejemplos, ¿eh? Por ejemplo, Dinamarca o Países Bajos. Miren, en Dinamarca los vocales jueces son elegidos por jueces, sí, pero necesitan la aprobación última ¿de quién? Pues del Ministerio de Justicia. Y los vocales juristas son propuestos por entidades ciudadanas como por ejemplo las universidades, es decir, todo queda en manos de quien queda en manos. En el caso de los Países Bajos es directamente el Gobierno quien interviene en el nombramiento de los jueces de su Consejo Judicial. Así que no va a ser ninguna sorpresa, no resultará una sorpresa que si el Gobierno finalmente hace esto, coja justo lo que le interesa de los países que le interesa para tener el CGPJ que le interesa. Es interesante, ¿verdad? Bueno, pues esa y muchas otras son las ideas que maneja Pedro Sánchez para que sea el Gobierno, con sus socios, quienes controlen los nombramientos de jueces que se hacen en el CGPJ. Y ahora la pregunta que cabe hacerse. ¿Está mintiendo el presidente o está cambiando de opinión? Porque conviene recordar cuál era su criterio antes de ser presidente sobre esto. Yo no estoy de acuerdo en que seamos los partidos políticos los que decidamos el órgano de gobierno de los jueces. Yo estoy dispuesto a renunciar a todas aquellas comodidades que han hecho peor al Partido Socialista. Bueno, pues ahora ya no renuncia el presidente del gobierno, sino que quiere tener a su servicio a todas las comodidades, esas a las que decía que ella quería. Bueno, las quiere tener. Y las quiere tener rivalizando dos de los contrapesos más importantes que operan en cualquier democracia, en la española, por supuesto, como son los medios de comunicación y los jueces. Porque son los que pueden poner en entredicho su poder, investigando la supuesta corrupción de su entorno, de la cual también ha hablado Pedro Sánchez. No soy el primero que, mi familia somos los primeros en sufrir una maniobra de denuncias falsas, que yo espero que el tiempo y el correcto funcionamiento de las instituciones pues ponga en su sitio. Cuando el presidente dice sobre la corrupción que la justicia investiga en su mujer y su hermano, que espera que el correcto funcionamiento de las instituciones lo ponga todo en su sitio, ¿está queriendo decir Pedro Sánchez que si ambas causas siguen adelante, las instituciones en España no funcionan con corrección? Porque mire, las instituciones pueden seguir funcionando, presidente, con absoluta corrección en el hipotético caso de que su señora y su hermano también salieran condenados. Funcionarían también bien. Esto de poner en entredicho a la justicia solo porque investiga a personas relacionadas con el entorno del presidente es un truco ya demasiado viejo. Así que trátenos como personas adultas y no nos haga juegos de manos, que hace mucho que no nos chupamos el dedo. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.